Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Epic Media. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de los resultados presentados la semana pasada en el TCT del Partner 3 con el seguimiento que se hizo a 5 años. Como bien sabemos, el diseño de este estudio fue que eran elegibles los pacientes con estenosis aórtica severa, sintomática y que se consideraban de bajo riesgo, con un STS menor al 4%. Y lo randomizaron 1 a 1, 1000 pacientes en dos grupos, TAVI con la válvula de Edwards SAPIEN 3 o cirugía, hicieron un follow-up de 30 días primero, luego 6 meses, luego una vez por año, y la idea es llegar al seguimiento a 10 años. El endpoint primario del año fue el compuesto de todas las causas cardiovasculares, stroke y rehospitalización relacionadas con la válvula, el procedimiento o insuficiencia cardíaca. Con este seguimiento a 5 años podemos ver que consiguieron hacer un seguimiento del 94,6% para el grupo de TAVI y del 88% para los pacientes asignados al grupo quirúrgico. Y obtuvieron que el 91% de estos pacientes fueron elegibles para su análisis a 5 años. En el seguimiento de 5 años de este estudio se comparó la eficacia y seguridad de la sustitución valvular mediante TAVI o cirugía. Los resultados mostraron que la incidencia del criterio de valoración compuesto de muerte, ACV o rehospitalización fue similar en ambos grupos. Además, la incidencia de los componentes individuales de los criterios de valoración primarios, incluyendo la muerte por cualquier causa, ACV incapacitante o no incapacitante y rehospitalización, también fue similar en ambos grupos. Además, evaluaron el compuesto primario o el endpoint primario relacionado con el tamaño de la válvula en el caso de las TAVI, siendo mayor cuanto mayor era el número de válvulas. El tiempo medio restringido de supervivencia libre de eventos a lo largo de 5 años fue mayor en el grupo de TAVI que en el de cirugía, principalmente debido a la diferencia entre los grupos en las rehospitalizaciones. La durabilidad de la válvula aórtica, según las definiciones del VAR3, de falla de válvula protésica, pareció ser similar también en ambos grupos a los 5 años. Entre los criterios de valoración secundarios, la FA y el sangrado parecieron ser menos frecuentes en el grupo de TAVI que en el de cirugía. Acá tenemos un punto importante que es el entrecruzamiento de las curvas de muerte, y podemos ver que no hubo una diferencia significativa entre ambos grupos, ya que fue del 10,2% para el grupo de TAVI versus el 9% para cirugía. Y cuando ponemos sobre la mesa en números estos valores, resulta que fueron 48 pacientes fallecidos en el grupo TAVI versus 34 en el grupo de cirugía. Algunos pacientes tuvieron más de un evento de criterio de valoración o más de una rehospitalización durante los 5 años. Se preespecificaron 2 puntos finales primarios en el plan de análisis estadístico que se extendió hasta los 5 años. El punto final compuesto no jerárquico original y un punto final compuesto jerárquico que incluía muerte por cualquier causa, ACV incapacitante o no incapacitante, y el número de días de rehospitalización, siendo aquí, como podemos ver, mayor los pacientes del grupo cirugía que los de TAVI, pero también con una diferencia que no fue estadísticamente significativa. Los puntos finales secundarios de interés a los 5 años, como dijimos antes, que fueron muerte o ACV incapacitante, también incluyeron la aparición nueva de una FA, que fue mayor en el grupo cirugía versus el TAVI, y fue una diferencia estadísticamente significativa, la endocarditis y la trombosis valvular. La trombosis valvular clínicamente significativa fue rara, pero ocurrió en mayor frecuencia en los pacientes que se implantaron una válvula SAPIEN. Acá podemos ver en el cuadro que
fue estadísticamente significativo, siendo un 2,5% de estos pacientes, o sea, 12 en total, versus un solo paciente que lo presentó en el grupo quirúrgico. Esto tiene una explicación especulativa, ya que lo que dicen es que los pacientes sometidos a cirugía recibieron anticoagulación mucho antes que los pacientes que se sometieron a una TAVI. Con respecto a los hallazgos ecocardiográficos, en resumen, podemos decir que a los 5 años el gradiente medio de la válvula aórtica en el grupo TAVI fue de 12,8 milímetros y de 11 en el grupo de cirugía, al igual que el área media de la válvula fue de 1,9 versus 1,8 en ambos grupos. No hubo diferencias significativas. La insuficiencia aórtica leve o mayor estuvo presente en el 24% de los pacientes del grupo TAVI versus solamente 6% en el grupo de cirugía. Al igual que el leak paravalvular, también fue más frecuente en los pacientes sometidos al grupo TAVI que cirugía. Las estimaciones de Kaplan-Meier con respecto al fracaso valvular bioprotésico por cualquier causa también fue similar en ambos grupos, siendo un poco menor en el grupo de TAVI. Las estimaciones de deterioro valvular estructural o hemodinámico irreversible también fueron muy similares en ambos grupos. Con respecto a otros puntos finales secundarios, los investigadores incluyeron un cuestionario del Kansas City en el cual midieron el estado funcional y la calidad de vida de los pacientes. A mayor puntaje, mejor calidad de vida. Y acá podemos ver que fue muy similar en ambos grupos, llegando al 85 y 86 puntos en cada uno de ellos. Por otro lado, con respecto a las conclusiones, podemos decir que el leak paravalvular, la trombosis valvular y el implante de marcapasos parecieron ser menos frecuentes en el grupo de cirugía. Y en resumen, los resultados de este ensayo sugieren que la técnica de TAVI y cirugía son igualmente efectivas y seguras para la sustitución valvular aórtica. Sin embargo, cada técnica tiene sus propias ventajas y desventajas en términos de criterios de valoración secundarios, por lo que la elección de cada técnica debería basarse en las necesidades y preferencias individuales de cada paciente. Sabemos que hubo un mayor número de muertes entre los pacientes asignados a TAVI que en los asignados a cirugía del primer año al quinto año. Estas muertes se debieron a causas tanto cardiovasculares como no cardiovasculares. La incidencia de ACV a los 5 años pareció ser similar en ambos grupos, al igual que la incidencia de ACV incapacitante y no incapacitante, siendo la mayoría de estos casos de origen isquémico. Aunque la incidencia de ACV a los 5 años fue baja, el ACV sigue siendo una de las complicaciones más graves de reemplazo valvular. La durabilidad de la válvula es de importancia crítica, especialmente en pacientes jóvenes. El rendimiento hemodinámico de las válvulas, tanto TAVI como quirúrgicas, pareció ser similar a lo reportado en el segundo año de seguimiento. La incidencia de la falla de la válvula bioprotésica y la necesidad de reintervención también fue similar en ambos grupos. Un mayor número de porcentajes en el grupo TAVI que en el de cirugía tuvieron leak paravalvular de leve a grave, y sin embargo, la insuficiencia aórtica leve no se asoció con una mayor mortalidad a los 5 años en el grupo TAVI. Entre los pacientes con estenosis aórtica grave y sintomática con bajo riesgo quirúrgico, podemos concluir que se sometieron a tanto TAVI como cirugía. La incidencia de los dos criterios de valoración compuestos primarios pareció ser similar en estos 5 años de seguimiento. Muchas gracias por su atención, y nuestro paciente estrella, que es Mick Jagger, podemos decir que sigue bailando. Con lo cual, vamos a ver a quién le damos el Balón de Oro con el seguimiento a los 10 años. Como bien dijo el doctor David Cohen, desafortunadamente todavía no inventamos la máquina del tiempo para saber cuál va a ser el resultado final de esto a los 10 años. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.